Buenas tardes, comenzamos una nueva clase de introducción a la matemática para continuar con la unidad 2, conjuntos numéricos. En esta ocasión vamos a ver el sistema de los números reales, que es un sistema más grande que contiene a los racionales. En el sistema de los números reales se presentan bastantes propiedades que son extensión natural de las propiedades que teníamos en el conjunto de los números racionales. ¿Por qué estudiar números reales? Porque resulta que varios objetos famosos de la matemática, sobre todo de la matemática aplicada a la ingeniería, a la física, etc., tienen que ver con números irracionales. El propio número pi o la base de los logaritmos son números irracionales y nuestro técnico debe tener conocimiento de la existencia de esos números, así que nos disponemos a hacer una construcción que seguramente les va a sonar bastante conocida porque la mayoría de las propiedades que tienen los números reales se cumplen ya en el conjunto de los números racionales. Así que, y seguramente son conocidas, la manipulación con números reales es bastante conocida de nuestro conocimiento previo. Así que lo que sí vamos a hacer una compilación de todas las propiedades y espero que eso redunde en que después, cuando vayamos a ver temas más específicos de la materia, como ecuaciones y demás, en los cuales la manipulación de los objetos numéricos es importante hacerla bien, la podamos hacer con soltura gracias a que hemos prestado todo el cuidado y la atención que se merecen los conjuntos numéricos. Así que vamos a comenzar recordando que cuando vimos el conjunto de los números racionales, y en particular cuando veíamos las representaciones decimales de los números racionales, veíamos que los números racionales se correspondían con las representaciones decimales finitas o bien infinitas periódicas. Y que sin embargo había también objetos, había números cuya representación decimal tenía infinitos números en la parte decimal, pero esos infinitos números no eran periódicos. ¿A qué correspondían? Bueno, vamos a tratar de dar una respuesta aquí y de estudiar justamente ese nuevo sistema que surja a raíz de considerar ese tipo de objetos. Tal como hemos insinuado en nuestro estudio de los racionales, una recta numérica tiene puntos. Cada número racional se asocia con algún punto de la recta y la pregunta era, ¿todos los puntos de la recta corresponden a algún número racional? Vamos a explorar ahora que efectivamente ocurre que hay puntos de la recta que no corresponden a ningún número racional. Para ver, hay muchos. Para ver un ejemplo, vamos a hacer esta construcción basada en el teorema de Pitágoras. En la recta numérica, donde tenemos el 0, el 1, el 2, etc., por 1, perpendicularmente a la recta, o sea, a ángulo 90 grados, acá, 90 grados, vamos a trazar un segmento de longitud la misma que esta, o sea, 1 también. Y eso va a determinar un punto acá arriba, donde estoy señalando con el mouse. La distancia desde ese punto hasta el punto 0 la vamos a llamar x, pero sea cual sea, haciendo con un compás centro en 0 y tomando esa medida, trasladamos el x, esa medida, hasta la recta. Es decir, la distancia desde el 0 hasta este punto es precisamente x. Por el teorema de Pitágoras, fíjense qué decía el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Acá tengo un triángulo rectángulo, porque este ángulo es recto. El ángulo mide 90 grados. El lado opuesto, que es el más largo del triángulo, es la hipotenusa. Los otros dos son los catetos. Los catetos miden igual, uno cada uno, una unidad. Y la hipotenusa es el x, incógnita hasta el momento para nosotros. Pero si le aplicamos el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual
a el cateto este elevado al cuadrado más la medida del cateto este elevado al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 2. Esta construcción muestra que existe una distancia, una medida, que elevada al cuadrado da igual a 2. Y por supuesto que entonces Sx, ¿quién va a ser sino lo que llamamos raíz cuadrada de 2? El número que elevado al cuadrado da 2. Y la pregunta del millón. ¿Raíz de 2 es un número racional? Bien, vamos, no cabe en esta diapositiva, así que la vamos a trasladar a la pregunta a la diapositiva siguiente, que tiene un título bastante sugestivo. Raíz de 2, ¿está en el conjunto de los números racionales? Supongamos que fuera así. Si esta suposición nos llevara a alguna contradicción, por supuesto que quiere decir que esta suposición no puede ocurrir. Veamos si suponer que raíz de 2 es un número racional nos lleva a algo malo, a alguna conclusión mala, que no aceptaríamos y por lo tanto tendremos que rechazar esta hipótesis. Si fuera raíz de 2 un número racional, recuerden que los racionales, una de las maneras de expresarse es como fracciones con numerador y denominador racionales y un poquito más todavía, enteros, y un poquito más todavía que ya la fracción está en forma reducida, que quería decir, es decir, si a raíz de 2 lo expresamos como un número fraccionario en su forma reducida, si decimos raíz de 2 es m sobre n con n natural, que era una de las condiciones de la forma reducida de una fracción, y la más importante de todas, que entre m y n no haya un factor común salvo el 1, al suponer que raíz de 2 es un racional, estamos aceptando que a raíz de 2 lo podemos escribir como este cociente entre dos números, de los cuales el de abajo es natural, el de arriba es entero en general. ¿Sí? Y no hay factores comunes entre m y n. Si hubiera, bueno, los cancelaríamos y nos quedamos con la fracción reducida, como hemos visto la clase pasada. Si fuera cierto esto, si dos números son iguales, sus cuadrados también son iguales. O sea, si elevo al cuadrado m sobre n, el racional m sobre n, yo sé cómo hacer esa operación, me va a dar el cuadrado de la raíz cuadrada de 2, que es 2. Recuerden que este numerador entero y el denominador entero elevados al cuadrado, el cuadrado se puede distribuir en el cociente, entonces quedaría, esto sería equivalente a que m cuadrado sobre n cuadrado es igual a 2. O lo que es lo mismo, que m cuadrado es igual a 2n cuadrado, ¿no? La propiedad uniforme multiplicamos por n cuadrado a ambos lados y cancelamos lo que, digamos, hablando rápido decimos pasar esto que está dividiendo multiplicando. Bueno, m cuadrado igual a 2n cuadrado. Lo cual nos está diciendo que m cuadrado es 2 veces algún número. Eso es la definición de número par. O sea, todo número de la forma 2 por algún número entero es un número par. O sea, m cuadrado es par. Pero si m cuadrado es par, m también tiene que ser par. Porque tomen cualquier número y elévenlo al cuadrado y traten de que les dé par. La única manera que van a lograr hacerlo es tomando un número par. O sea, para que elevado al cuadrado sea par, el número que han elevado al cuadrado tiene que ser par. Propiedad que han demostrado en algún momento previamente en este mismo curso, pero que no es difícil de imaginarse. Tomen un par, elévenlo al cuadrado, les va a dar par. Tomen un impar, elévenlo al cuadrado, les va a dar impar. Así que si el cuadrado es par, es porque la base, porque el m es par. Y ser par quiere decir ser de la forma 2 por k, digamos. O sea, 2 es un factor de m. ¿Mm? Hasta ahí la conclusión, si supusiéramos que raíz de 2 es un cociente de enteros. El numerador tendría a 2 como factor. Pero ahora sigamos operando. Que m sea par quiere decir que es de la forma 2k para algún k, como decíamos hace un rato. M es el doble de algún k. Definición de número par.
Y por lo tanto m cuadrado, si yo mirando esto calculo el cuadrado de m, o sea, elevo esto al cuadrado, es lo mismo que elevar esto al cuadrado, 2k al cuadrado, llego a la conclusión de que m cuadrado es 4k cuadrado. O sea, m cuadrado es el cuádruplo de algún número entero k cuadrado. Pero ahora fíjense, ¿qué no era que m cuadrado era igual a 2n cuadrado? Sí, sí. M cuadrado era igual a 2n cuadrado, lo habíamos deducido antes. Así que, por un lado, m cuadrado es 2n cuadrado y por otro lado, m cuadrado es 4k cuadrado, así que por transitividad, esto igual a esto y esto, que es esto, es igual a esto, quiere decir que 4k al cuadrado tiene que ser igual a 2n cuadrado. Y por lo tanto, si divido miembro a miembro por 2, o multiplico miembro a miembro por un medio, es lo mismo, se me va a cancelar el 4 con el 2, me va a quedar 2k cuadrado, y se me va a cancelar el 2 con el 2 y va a quedar n cuadrado. La propiedad cancelativa del producto. Acá tengo puros números enteros dando vuelta. Así que n cuadrado es 2k cuadrado, por lo tanto, n cuadrado es un número par. 2 veces alguien. Y por el mismo razonamiento de hace un rato, si el cuadrado de un número es par, es porque el número es par. Y por lo tanto 2 es un factor de n. Ajá, o sea que 2, miren lo que dice este recuadro de arriba. 2 es un factor del que está acá arriba. Y este recuadro dice que 2 también es un factor del que está abajo. O sea, es un factor común de m y de n. Pero nuestra suposición es que la fracción ya era reducida. O sea, no había factores comunes. O sea que claramente hemos llegado a una contradicción a esta suposición. ¿De dónde viene la contradicción? Hemos hecho todo bien salvo suponer algo. Esa suposición es la que no correspondió porque nos lleva a una contradicción que en matemática es inadmisible, la contradicción. Por lo tanto, la suposición está mal hecha. Y por lo tanto, raíz de 2 no es un número racional. O sea que ese segmento, ese punto en la diapositiva anterior, el punto X así construido, corresponde a un punto a un número que no es un número racional, que era raíz de 2. Raíz de 2 no es un número racional. Entonces quiere decir que hay más cosas, como decía este título, hay cosas en este mundo de los números que no son números racionales. Hay números que no son racionales. Y si no son racionales, ¿qué mejor que llamarlos que irracionales? O sea, hay un doble juego acá como locos. Irracionales se les dice un poco a los locos, ¿no? Pero bueno, acá está como negación de ser racionales. Se simbolizan con la letra I. O sea, con I vamos a designar al conjunto de todos los números que no son racionales. Ya hemos demostrado que hay por lo menos uno, que es ese raíz cuadrada de 2. Entonces, ese conjunto I, o sea, el conjunto de todos los números que no son racionales, se va a llamar el conjunto de los números irracionales, que, como les decía, no es vacío porque ya hemos visto que hay por lo menos uno, que es raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 es un elemento de I. Pero por un argumento parecido, y de hecho les sugiero que intenten hacer la demostración siguiendo la línea de la demostración de hace un rato, de que raíz de 2 no es racional, raíz de 3 tampoco es racional. Y en general las raíces cuadradas de los números enteros, si no son exactas, no pueden ser racionales. El método de demostración de la diapositiva anterior se adapta igualmente para demostrar que raíz de 3 es un irracional. Raíz de 4 es racional porque es 2. Pero raíz de 5 no es exacta, así que es irracional. Raíz de 6 es irracional y así sucesivamente. Raíz de 7, raíz de 8 van a ser irracionales. Raíz de 9 no, porque es 3, es justito. Raíz de 10 vuelve a ser irracional y así. Y aparte el argumento anda bien no solo con raíces cuadradas, sino con raíces cúbicas.
raíces cúbicas que no son exactas, raíces cúbicas de números naturales que no son exactas, tienen que ser irracionales y el método de demostración es el mismo que el de la diapositiva anterior. Raíz cúbica de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 9, al 8 me lo salteo porque raíz cúbica de 8 es 2. Y de hecho anda bien no solo con las raíces cuadradas o cúbicas, sino con raíces de cualquier índice de los números naturales. Las que no son exactas son números irracionales. Y no son todas, hay más números irracionales, no solo los que vienen de alguna raíz de un número natural que no es exacta. Entre ellos está el popular pi. Fíjense ustedes, uno diría, pi puede ser un invento, no existe. Pero si yo hago un círculo exacto, digamos, hago un círculo bien, digamos, perfecto y mido la circunferencia, la longitud de la circunferencia y lo divido por el diámetro del círculo, eso es precisamente pi. O sea que hay objetos, por lo menos nosotros podemos imaginar objetos en los que el número pi está presente. Y ustedes que están en una carrera científica, algunos números irracionales aparecen vuelta a vuelta y vamos a ver más adelante cuando veamos esos objetos que ustedes tanto quieren, que son los logaritmos, aparecen algunos números especiales también ahí que son irracionales, un montón. Pregunta: ya sabemos que raíz de 2 es un número irracional, no es racional. Me pregunto si su doble, 2 por raíz de 2, puede ser un número racional. Si llegara a ser así, fíjense qué pasaría. Sería expresable, si este número fuera racional, sería expresable como un cociente de enteros. Y si paso el 2 dividiendo, es decir, si divido por 2 miembro a miembro, me queda que raíz de 2 sería m sobre 2n, donde m es un entero, 2 es un entero y n es un entero. Por lo tanto, esto corresponde a una expresión de un número racional. O sea, en cuanto suponemos que raíz de 2, que 2 por raíz de 2 es racional, llegamos a la conclusión de que raíz de 2 también tendría que ser racional, pero ya sabemos que no. Por lo tanto, 2 raíz de 2 no puede ser un número racional y por lo tanto es un número irracional. Por un argumento parecido a este, podemos notar lo siguiente. Si yo tomo un número racional que no sea el 0, cualquier número racional que no sea el 0, por ejemplo acá tomé el 2, y un número s que sea irracional, porque por ejemplo acá s es raíz cuadrada de 2, y los multiplico, r por s, o sea, un racional por un irracional. Si el racional no es 0, el producto de un racional por un irracional seguro que es un irracional. Porque si fuera racional, r por s igual a m sobre n, pasábamos dividiendo el r y nos queda que s sería racional en contra de la suposición de que s es irracional. O sea, el método de demostración de que el producto de un racional por un irracional, si el racional no es el 0, el producto de un racional por un irracional me da irracional, es muy parecido a este ejemplo. El 0, por supuesto, 0 es el único racional que multiplicado por cualquier número da 0, así que da racional. Pero si yo multiplico un racional no nulo por un irracional, el resultado es irracional. Y con la suma, si yo tomo un número racional y otro número irracional y los sumo, ya acá no interesa si el r es 0 o no, la suma jamás puede ser racional. La suma de un racional con un irracional va a dar un irracional. Les voy a dejar una inquietud. Si yo multiplico o sumo dos números irracionales, ¿el resultado va a ser racional o irracional? Se los dejo para que piensen porque van a buscar ejemplos y van a encontrar que hay veces que sí, un irracional más un irracional les va a dar un racional.
Y hay otras en las que un irracional más un irracional les va a dar un irracional, es decir, no se puede asegurar nada tanto en la suma como en el producto. Pero en estas operaciones combinadas entre racionales e irracionales, acá está la clave. Multiplicar dos números, uno racional y uno irracional, si el racional no es cero, está en los irracionales. Sumar dos números, uno racional y uno irracional, la suma va a estar en los irracionales. ¿Y cómo caracterizamos a los números irracionales? Justamente aquellos que cuando los expresamos en notación decimal, es decir, usando los dígitos, la coma decimal y eventualmente un signo menos, son los que tienen en la parte decimal una cantidad infinita de cifras decimales, pero esas cifras no son periódicas, es decir, no hay un bloque que se repite. Recuerden, los remito a la diapositiva cuando estudiábamos los números racionales, el 0, un 1 y un 0, un 1 y dos ceros, un 1 y tres ceros, un 1 y cuatro ceros y así sucesivamente. El número que así formamos no es periódico, bueno, corresponde a un número irracional. Si a raíz de 2, a través de algún procedimiento que los hay, le encontramos un montón de cifras, o sea, de hecho, si tuviéramos todo el tiempo del mundo, le calculáramos las infinitas cifras decimales, también veríamos que la parte decimal de raíz cuadrada de 2, que empieza con 1,41, 42 y sigue con otros dígitos, nunca es posible encontrar un bloque que empieza a repetirse indefinidamente. No es periódico. Entonces, los racionales, que son los cocientes entre enteros, si los juntamos en la misma bolsa que los irracionales, que son estos que su representación decimal tiene infinitas cifras decimales no periódicas, si hacemos el conjunto, es decir, unimos los racionales con los irracionales, obtenemos el conjunto de los números reales. Para que nos demos una idea del trayecto que hemos seguido desde que hemos iniciado los sistemas numéricos hasta ahora, recuerden que arrancamos con el sistema de los números naturales, que tenía el 1, el 2, el 3. Hemos incorporado al 0 y a los enteros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Y la unión de estos tres me daba todos los enteros. Luego, a los enteros los hemos asociado con, digamos, les hemos incorporado las fracciones de enteros, con denominador, por supuesto, no nulo, y hemos obtenido el conjunto de los números racionales. Ahora, al conjunto de los números racionales le agregamos los irracionales y obtenemos el sistema que por el momento va a ser nuestro universo más amplio de trabajo, que es el sistema de los números reales. O sea que en una representación en diagramas de Venn, si imaginamos al conjunto de los reales como el universo, los números naturales están allá dentro de los enteros, que a su vez están dentro de los racionales, que a su vez están dentro de los reales. Fíjense que no hay, si yo les pregunto cuál es la intersección entre los racionales y los irracionales, es vacía. Por lo tanto, todo lo que está en este dibujo fuera de los racionales, esos son los números irracionales. Y la unión de los racionales con los irracionales me da todo el universo. Bien, ahora vamos a tratar de formalizar un poquito lo que entendemos por una propiedad de números reales, por las propiedades de los números reales. Nosotros en este curso, seguramente desde el secundario e incluso desde antes quizá, ustedes están familiarizados con frases que hablan sobre cosas de los números reales. Por ejemplo, muchas veces uno dice, yo tomo dos números reales, los sumo a más b y los sumo b más a y da lo mismo. Esa es una frase sobre los números reales. Otro ejemplo, muchas veces, bueno, y esto es una propiedad que uno está acostumbrado hasta utilizar. Si yo tomo dos números reales, los sumo y a ese resultado lo elevo al cuadrado, da lo mismo que si elevo al cuadrado el primero de los números, elevo al cuadrado el segundo de los números, multiplico x por y todavía por 2 y sumo esas tres cosas y da lo mismo, ¿no? El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Son enunciados
que sabemos, porque quizás nuestro profesor oportunamente nos lo demostró, son ciertos. Son ejemplos de propiedades. Nosotros ahora vamos a tratar de formalizar un poquito cómo se demuestran esas propiedades. Para eso tenemos que hacer una clasificación entre tipos de propiedades. Hay algunas propiedades que son tan básicas, pero tan básicas, tan evidentes, que las aceptamos sin necesidad de una demostración. Hay otras que requieren de una demostración más elaborada. Entonces, las propiedades del conjunto de los números reales, cuando hacemos una teoría, se clasifican en axiomas o en teoremas. Justamente los axiomas son todas aquellas propiedades o suposiciones básicas que se admiten verdaderas sin necesidad de demostración porque la experiencia demuestra que es así. Quizás la conmutatividad de la suma es algo que aceptamos sin necesidad de que nadie nos lo demuestre. Pero bueno, de todos modos, discutamos un poquito el tema. ¿Y qué es un teorema? Recuerden que un teorema tiene en general hipótesis y tesis y la demostración consiste justamente en todo ese circuiterio lógico que nos lleva desde las hipótesis y desde las cosas conocidas hasta la demostración de la tesis o de la conclusión del teorema. Entonces, un teorema va a ser una propiedad cuya verdad se demuestra a partir de los axiomas y de otros teoremas ya previamente demostrados, además de las hipótesis del propio teorema. Vamos a ver ejemplos de esto, sobre todo de cómo se demuestra un teorema, arrancando desde la base. Y la base son los axiomas. Así que primero nos vamos a dedicar a ver los axiomas. Cuando hacemos teorías en matemática, en este momento estamos viendo la teoría de los números reales, hay algunas cosas que no discutiríamos para nada. Por ejemplo, que todo número real es igual a sí mismo. Eso es algo tan básico que ni siquiera vamos a necesitar que nadie nos lo demuestre. De hecho, es lo que aceptamos como un axioma. O sea, aceptamos que esto es verdad porque es tan evidente que no necesitamos que nadie nos lo demuestre. Ese es el primer axioma, que se llama axioma de reflexividad. Todo número real es igual a sí mismo. El segundo axioma, que tiene que ver con la igualdad, es que si yo tomo dos números reales y A es igual a B, entonces, si doy vuelta a la igualdad, espero que nada cambie. Efectivamente, B es igual a A. Es tan evidente eso que no necesita una demostración y por lo tanto es un axioma. Que se llama axioma de simetría. Si A es igual a B, B es igual a A. Casi que siempre este axioma lo damos por sabido sin necesidad sin mención explícita. Y un tercer axioma es que si yo tomo tres números reales, A, B y C, y A es igual a B y B es igual a C, la conclusión lógica que sacamos es que A es igual a C. Ese axioma se llama axioma de transitividad. Hay otro axioma que tiene que ver ya no con las igualdades, sino con los procedimientos de demostración. Una demostración es una serie de pasos que demuestran o que prueban la veracidad de algo. Si en una demostración, en algún paso, si yo sé que un elemento A, un número A, es igual a un número B, entonces en esa demostración, cada vez que aparezca A, la puedo sustituir por B en cualquier parte de una demostración que aparezca. O sea, si A es igual a B, en cualquier lado en donde diga A de una demostración, yo lo voy a poder reemplazar por B. Ya vamos a ver ejemplos de cómo se aplica este axioma de sustitución, pero también es lo más natural del mundo. Si a mí me dicen que dos cosas son iguales, y bueno, ¿qué diferencia hay entre que mencione a una o a otra? Ya vamos a ver. Luego, a nivel axiomas tenemos, bueno, en reales vamos a tener dos operaciones básicas definidas, inspiradas en las operaciones que venimos viendo de conjuntos más básicos como son los racionales, los enteros, los naturales. Vamos a tener la operación suma, dados dos números reales, yo los voy a sumar o los voy a poder multiplicar. Y esas dos operaciones
cumple una serie de propiedades que también las vamos a tomar a título de axiomas, es decir, como verdades que no necesitan ser demostradas. La primera de ellas es que si tomo dos números reales y los sumo, no importa el orden, ese es el axioma de conmutatividad, de la suma. El segundo, si opero con suma tres números, no importa cómo asocio los tres operandos, da lo mismo hacer A más B y ese resultado sumarle C que hacer A más el resultado de B más C. Esto, por supuesto que si hemos visto antes los otros conjuntos numéricos es porque allí quizás tenían un sentido bastante directo, así que no les tiene que resultar extraño, es lo que llamábamos la asociatividad de la suma. La existencia de un elemento que va a ser el 0 en los reales, que sumado a cualquier número real no lo modifica, como se puede llamar justamente el axioma de existencia de neutro. Y que cualquier número real admite un opuesto, que se simboliza con menos a, también un número real, que sumado a a, para todo número a existe un elemento que se simboliza como menos a, tal que a más menos a me da el neutro de la operación suma. Esta es la existencia de opuestos. Para el producto tenemos cosas muy en paralelo a esto. Tenemos una operación de producto que opera dos números y produce un tercer número real, que es conmutativo, es decir, A por B igual a B por A, que es asociativo, A por B y a eso multiplicado por C da lo mismo que A por el resultado de B por C. Esa es la asociatividad del producto y nos permite escribir, cuando tengo puros productos, escribirlos sin paréntesis. La existencia de un elemento destacado en el producto, el neutro del producto, que operado, o sea, multiplicado a cualquier otro número, lo deja como está, o sea, existe un elemento real que es el 1, que multiplicado a cualquier número real, A por 1 produce A. Existencia también de neutro del producto. El neutro de la suma es 0, el neutro del producto es 1. Y para todo real que no sea el 0, justo el neutro de la suma, ¿no? O sea, para todo número real que no sea el 0, hay un elemento que simbolizamos como a la menos 1 que multiplicado a me produce el neutro del producto. ¿Sí? Para todo a que no sea 0, hay un a la menos 1 que a por a la menos 1 me da 1. Y esto es la existencia de inversos. Estos son los axiomas de la suma y del producto y los aceptamos como totalmente válidos. Y finalmente, un axioma que vincula a estas dos operaciones de suma y de producto, y es que la ley distributiva para todos A, B y C reales, multiplicar A por B más C, o sea, el producto entre A y la suma de B más C es el producto A por B más el producto de A por C. Y eso es la distributividad de la suma respecto del producto.